Londres, mayo de 1845. 4 días antes de echarse a la mar, el capitán Sir John Franklin contrajo la gripe que corría por ahí. Se contagió, estaba seguro, no de uno de los marineros y estibadores corrientes que cargaban los barcos en los muelles de Londres, ni de ninguno de los 134 miembros de su tripulación ni oficiales, porque todos ellos estaban sanos como caballos de tiro, sino de algún enfermizo adulador de alguno de los círculos de amigos de la alta sociedad de Lady Jane. Era tradicional, entre las mujeres de los héroes del Ártico, coser una bandera para plantarla en algún lugar del lejano norte, o, en este caso, para izarla en el punto en que se completase el tránsito de la expedición del Paso del Noroeste. La esposa de Franklin, Jane, estaba terminando de coser una Union Jack de seda cuando él llegó a casa. Sir John entró en el salón y se dejó caer medio derrengado en el sofá relleno de pelo de caballo, muy cerca del lugar donde ella estaba sentada. Más tarde, no recordaba haberse quitado las botas, pero alguien debió de hacerlo, ya fuese Jane o alguno de los sirvientes, porque pronto se encontró echado de espaldas y medio dormido, con un fuerte dolor de cabeza y el estómago más inquieto que si estuviera en la mar. Lady Jane le hablaba de lo ocupada que había pasado el día, sin hacer una pausa en su relato. Sir John intentaba escucharla mientras la fiebre le arrastraba en su incierta marea. Él era el hombre que se comió sus zapatos. Y así fue durante 23 años, desde que volvió a Inglaterra en 1822, después de su primera y fracasada expedición por tierra, atravesando el norte de Canadá para encontrar el Paso del Noroeste. Recordó las risitas y las bromas que se hicieron a su regreso. Franklin se había comido sus zapatos, y cosas peores en aquel viaje de 3 años, incluyendo tripe de roche, unas gachas asquerosas hechas con líquen rascado de las rocas. 2 años después de partir, muertos de hambre, él y sus hombres habían hervido la parte superior de sus botas y zapatos para sobrevivir. Sir John, que por entonces era simplemente John, ya que fue nombrado caballero por su incompetencia después de un viaje posterior por tierra y una frustrada expedición polar por mar, había pasado muchos días en 1821 sin comer otra cosa que restos de piel sin curtir. Sus hombres se comieron los camisones de piel de búfalo, y luego algunos habían empezado a comer otras cosas, pero nunca se comieron a un ser humano. El cuento de la criada, capítulo 13. Hay tiempo de sobra. Esta es una de las cosas para las que no estaba preparada. La cantidad de tiempo vacío, los largos paréntesis de nada, el tiempo como un sonido blanco. Quiero un cigarrillo. Recuerdo cuando visitaba las galerías de arte, recorriendo el siglo XIX y la obsesión que tenían por los arenes, montones de cuadros de arenes. Se suponía que estos cuadros eran eróticos y a mí me lo parecían en aquellos tiempos, pero ahora comprendo cuál era su verdadero significado. Eran cuadros que representaban el aburrimiento. Pero tal vez el aburrimiento es erótico, al menos para los hombres, cuando proviene de las mujeres. Feliz día del libro. Todos tenemos la razón. Todos tenemos la razón porque la razón es sagrada, porque la razón es buena, porque la razón es definitiva. Todos tenemos la razón porque la compramos, o porque la tenemos, o porque nos lo creemos, o porque nadie nos discute, o porque no hay nadie en casa. Todos tenemos la razón. Altos o bajos, feos o gordos, guapos o policías, dioses o taxistas. El perro tiene razón cuando riega las esquinas. Mamá tiene razón porque no tienes trabajo. Ella no tiene razón porque no tienes dinero. Tener la razón es fácil. Basta tener hijos, empleados, mujer, camareros, alumnos, soldados, tíos feos, amigos tímidos, animales domésticos, peces de colores. Qué satisfacción saber que las merluzas no te llevan la contraria. ¿Por qué? Porque tienes razón. Todos tenemos la razón. Porque la razón es buena. Porque la razón es santa. Porque el mejor invento desde el agua de sel y en último caso,
Siempre se puede uno comer la merluza, si ésta se atreve a replicar, porque todos tenemos la razón. Y el alcalde, el que más. Salud. A principios de 2008, aproximadamente año y medio después de haberme convertido, gracias a mi primera novela, en la nueva gran promesa de la literatura norteamericana, estaba inmerso en una terrible crisis de la página en blanco. Síndrome que al parecer no es extraño entre los escritores que han conocido un éxito inmediato y clamoroso. La enfermedad no se manifestó de golpe, se fue instalando lentamente dentro de mí, como si mi cerebro se hubiese ido quedando sin fuerza poco a poco. No quise prestar atención a la aparición de los primeros síntomas. Pensé que la inspiración volvería al día siguiente, o al otro, o quizá al siguiente. Pero fueron pasando los días, las semanas y los meses, y la inspiración nunca regresó. Mi descenso a los infiernos se dividió en 3 fases. La primera, indispensable en cualquier buena caída vertiginosa, fue un ascenso fulgurante. Mi primera novela llevaba vendidos 2 millones de ejemplares y me había catapultado, con 28 años, a la categoría de escritor de éxito. Corría el otoño de 2006 y en pocas semanas mi nombre se había hecho famoso. Estaba en todas partes, en la televisión, en los periódicos, en las portadas de las revistas. Mi rostro destacaba en los inmensos carteles publicitarios del metro. Los críticos más feroces de los grandes diarios de la costa este se mostraban unánimes. Marcus Goldman iba a convertirse en un grandísimo escritor. Era costumbre de los filósofos y maestros de la antigüedad ofrecer las enseñanzas y exponer el pensamiento a quienes acudían a escuchar. A menudo estos encuentros se producían fuera de la ciudad, en lugares más o menos apartados, lejos del trasiego del mundo. Esta forma de comunicación entre el maestro y los discípulos procedía, ciertamente, de tiempos muy anteriores a Platón. En Oriente esta práctica era ya muy habitual, y sabemos que Pitágoras, que tanta incidencia tuvo en el platonismo, reunía ocasionalmente a sus seguidores en una cueva para exponer sus teorías y facilitar el conocimiento. Si parece cierto que Platón fue nombrado en una zona cercana a la colina de Toreno, aquí un libro te ayuda a pasar el rato. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Óscar Laso y nada, me sumo a este reto para celebrar el Día Internacional del Libro. En concreto yo voy a leeros un pedacito de mi historia con el mundo del teatro, ya que yo soy aficionado al teatro, es mi pasión. Con esta obra yo me inicié y con esta obra posteriormente me enamoré del teatro, así que nada, se lo dedico a todos los que comparten esta misma ilusión. La obra de teatro es Hamlet, de William Shakespeare, y allá va un pedacito de mí. Aparentar. No, señora, yo no sé aparentar. Ni el color negro de este manto, ni el traje de luto solemne, ni los sollozos entrecortados, ni el abundante río que emana de mis ojos, ni la dolorida expresión del semblante, ni siquiera las fórmulas, los ademanes, los gestos bastan por sí solos, mi querida madre, para manifestar el verdadero pesar que siento. Estos signos aparentan, es verdad, pero son acciones que un hombre puede fingir. Aquí dentro hay algo que es más que apariencia. El resto solo son atavíos y adornos del dolor. Pues con este pedacito de Hamlet os deseo a todos un feliz Día Internacional del Libro. Adiós. Como a nuestros jóvenes lectores les gustará conocer a la gente, haremos una somera descripción de las 4 hermanas que se afanaban en hacer calceta un atardecer de diciembre. Mientras fuera nevaba apaciblemente,
y que precipitaba en el hogar una lumbre reconfortante. Se trataba de una estancia acogedora, aunque la alfombra estaba descolorida y los muebles eran austeros. De las paredes pendían algunos cuadros de cierto valor y había estanterías con libros. Adornaban las ventanas crisantemos y flores de Pascua, y en el ambiente se respiraba una atmósfera de paz hogareña. Margaret, la mayor de las 4, contaba 16 años y era muy guapa, rellenita y rubia de ojos grandes, abundante pelo castaño, labios finos y unas manos blancas de las que les gustaba presumir. El loro. A un lorito en el Perú, un hombre enseñó de allí a decir «¿Quién eres tú?» y a decir «Vete de aquí». Descuidóse el peruano y el loro se le escapó, y en el monte más cercano en una caverna entró. A la caverna después llegó por casualidad un sencillote a la vez dirigido a la ciudad. Fuera de camino y senda, ya con el alma en un hilo, de una borrasca tremenda se libró en aquel asilo. Era esto al anochecer, sacó el hombre salchichón, cenó con gana y placer y durmióse en un rincón. Mas pronto se puso alerta, voz que turba sus placeres, bronca y rara le despierta, diciéndole, «¿Tú quién eres?» «Soy», respondió el refugiado, «Luis Igarrigorria, de España vengo llamado para vender lencería. Yo imaginaba ser esta inhabitada mansión, vete de aquí», le contesta malamente el preguntón. «Saldré al asomar el día», repuso humilde el pobrete. La voz repetía, «Vete de aquí, vete, vete». Este es sin duda un salvaje, y como por mal lo tome tengo en su panza hospedaje, me descuartiza y me come. Tal dijo para su sayo un hombre sin cobardía, porque le habló un papagayo donde no se le veía. Fuese pues de mal humor al raso inmediatamente. Pase el benigno lector la fábula siguiente. Mientras Philip recorría todo aquello, lo observaban docenas de ojos entreabiertos y le saludaban frecuentes gruñidos sanguinolentos. Los propietarios de los puestos no estaban dispuestos a dejar sin vigilancia sus preciosas mercancías. La mayoría de ellos dormían en sus puestos y los mercaderes más acaudalados dejaban sirvientes de guardia. Philip no sabía con exactitud el dinero que podía obtener con la feria, pero estaba garantizado que sería un éxito y tenía esperanzas de que su rendimiento superaría con creces su cálculo inicial de 25 libras.